es el de el liderazgo y la psicología del autodominio personal, profesional y social. Y aquí lo que estamos diciendo es que hay una relación entre el desempeño de un liderazgo eficaz y el manejo de una psicología de autodominio en sus expresiones personales, profesionales y sociales, en la presentación del ser en la vida cotidiana. Entonces, en todas las clases siempre vamos edificando una definición adicional de lo que constituye el liderazgo. Y en la mañana de hoy vamos a definir el liderazgo en un sentido práctico, ¿verdad? Como un proceso encaminado a establecer un propósito, una dirección que inspira a la gente, a moverse voluntariamente, a prestar atención, a trabajar con los recursos disponibles con un paso necesario y a demostrar calidad de progreso para lograr esos resultados, manteniendo siempre la unidad del grupo y del equipo y reforzando la efectividad y la eficacia de cada persona en su carácter individual. Reconozco que es compleja, pero es que venimos trabajando a través de estos años. Es un proceso encaminado a establecer un propósito colegiado, una dirección que inspire a los seres humanos a moverse voluntariamente, a prestar atención, a trabajar con los recursos disponibles, con un paso, un ritmo necesario y una calidad de progreso para lograr resultados, manteniendo la unidad del grupo, del equipo y de la institución y reforzando siempre la efectividad y la eficacia de cada ser humano en su calidad individual. Por lo tanto, hay 4 dimensiones aquí bien importantes que las vamos a discutir en la mañana de hoy. La primera dimensión es que todo ejercicio de liderazgo debe proyectarse con un propósito motivador. En segundo lugar, es muy importante mantener la unidad del grupo, del equipo y de la institución. No se hace el liderazgo para crear divisiones ni fragmentaciones. Se hace el liderazgo para promover la unidad del grupo y del equipo, de la institución y en términos más amplios del país, ¿verdad? De la sociedad. En tercer lugar, es muy importante la dimensión de concentrar en el progreso de las tareas y los resultados, porque el liderazgo siempre se concentra y se explica a partir de las tareas y los resultados que se producen. Y en cuarto lugar, es muy importante, y este es el vellón con el que ando en los últimos años, hay que prestarle atención a los individuos particulares con el propósito de ayudarlos a crecer y a desarrollarse. Una pregunta importante para los líderes: ¿a quién tú estás desarrollando? Es una obligación sine qua non. Por eso, a manera de introducción, lo que quiero decir es que los líderes se aseguran que realmente hay y están ejerciendo el liderazgo. Y eso hay que revalidarlo constantemente. Por lo tanto, el concepto de autodominio lo que significa es que hay que dar cara. Los líderes tienen que dar cara, tienen que estar presentes de manera edificadora. Y la raíz de la presencia de ese liderazgo es un asunto de desarrollar y adquirir plenitud. Eso es lo que quiere decir: el liderazgo siempre se aspira a desarrollar de una manera holística. Eso es lo que quiere decir. Hay un montón de cosas que tengo que hacer,
para crecer y desarrollar en el ejercicio de esa influencia constructiva. Así que cuando hablamos de liderazgo en su dimensión de autodominio personal, profesional y social, estamos hablando de cultivar el sentido de identidad propia. Segundo, el propósito que nos ocupa y que queremos realizar. Y tercero, manejar sentimientos acerca de la vida, de la institución, de la gente, de uno mismo y obviamente, y más importante que nada, de la relación que tenemos con el Creador. Así que autodominio en esta mañana vamos a empezar a definirlo como un proceso humano para convertirnos en seres más completos. Lo voy a enfatizar nuevamente, ¿verdad? Es el proceso de convertirnos en seres humanos más completos. Y cuando uno aspira a convertirse en seres humanos más completos, eso implica obligatoriamente que tenemos que sanar divisiones, fragmentaciones, heridas, lastimaciones en el interior de nuestro ser. Es una tarea sine qua non para crecer y desarrollarnos en el ejercicio del liderazgo. Y segundo, muy importante, hay que integrar el ser con la fuente de recursos disponibles para el crecimiento y para el desarrollo. Así que el año pasado, en este mismo día, estábamos dando el curso de liderazgo, ¿verdad? Y la palabra de Dios que usamos para empezar el curso fue Salmos 91, versículos 14 al 15. Y era el mismo día, ¿verdad? Sábado 22 de mayo de 2020. Y estábamos hablando de el espíritu positivo en el ejercicio del liderazgo. Y la palabra de Dios que usamos para introducir los trabajos en aquel momento fue Salmo 91, 14 y 15. Y miren lo que dice. Y miren qué importante para el tema que vamos a trabajar hoy. Yo los libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Y hoy el versículo para comenzar y para trabajar es Salmo 34:6, que dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y los libró de todas sus angustias. Así que estamos en sintonía, ¿verdad? Y por eso decimos que cuando queremos trabajar con esta dimensión del autodominio, es importante sanar las divisiones, las fragmentaciones, las heridas, las lastimaciones que siempre radican en el interior de nuestro ser. Y también significa integrar nuestro ser con la fuente de los recursos disponibles para ese crecimiento en todas sus dimensiones. Pero una pregunta que me hacen a mí con frecuencia es ¿cómo se sanan las lastimaciones? De hecho, en esta semana hay gente que me ha dicho, Coco, ¿cómo se sanan las lastimaciones que yacen en el interior de nuestro ser? De manera de que podamos demostrar mejor liderazgo y podamos también demostrar mayor calidad en el desempeño y en la ejecución. Pues voy a plantear 3 estrategias que voy a explicar luego en detalle. La primera estrategia: hay que lograr dominio sobre los hábitos de la mente
que crean pensamientos, sentimientos y necesidades que, si no estamos en guardia, distraen al ser. Segundo, hay que parar automáticamente de identificarse con esos pensamientos o esos impulsos que con frecuencia llevan al ser al pasado y otras veces lo llevan al futuro. Y es importante entonces aprender a concentrar en el aquí y ahora. Y con esto lo que quiero decir es esto: al tratar de manejar la mente, es importante superar los pensamientos del pasado y algunos pensamientos que nos llevan muy lejos en el futuro y concentrar en lo que podemos hacer en el aquí y ahora. Y en tercer lugar, y este tema lo vamos a cubrir en detalle, en tercer lugar, hay que ver y disolver. Hay que ver y disolver el falso ser. Y repito, hay que ver y disolver el falso ser y librarse de las creencias limitantes de ese falso ser. Y aquí lo que quiero decir es esto: hay que trabajar con las creencias que sostenemos y aquellas otras creencias que a veces tenemos escondidas y ni nos percatamos. Y estos son tres pasos para sanar las lastimaciones. Y los voy a repetir rápidamente. Lograr dominio sobre los hábitos de la mente que crean pensamientos, sentimientos y necesidades que distraen al ser. Número 2, parar en seco de identificarse con los pensamientos o los impulsos que con frecuencia nos llevan al pasado o al futuro. Y tenemos entonces que aprender a concentrar en el aquí y ahora. Acuérdense que hemos discutido en otras clases que esta es la sociedad donde por razones sociales mucha gente tiene déficit de atención, donde todo el mundo tiene déficit de atención por la cantidad exponencial de estímulos a los que están atendiendo y están tratando de responder. Por eso es que es importante para uno fortalecer el autodominio, aprender a concentrar en el aquí y ahora. Y en tercer lugar, hay que ver y disolver el falso ser. Otra palabra sería el ser incompleto. Y hay que liberarse de ese falso ser y de sus creencias limitantes, las cuales a veces están escondidas. Por eso, estos tres pasos sencillos para activar el sentido de autoconciencia, de voluntad, de imaginación, a través de la identidad que vamos creando, es parte del asunto de fortalecer nuestro liderazgo y practicar la psicología del autodominio personal, profesional y social. Y estos tres pasos nos ayudan a gerenciar nuestra mente. Y cuando hablamos de gerenciar nuestra mente, estamos hablando de cómo manejamos las creencias y la capacidad, recuerden esto, de dirigir la atención y las respuestas que evocamos frente a los estímulos externos. Y con esto lo que estoy diciendo, dime las cosas a las que le prestas atención y las respuestas que evocas a esos estímulos externos y te diré cuál será la calidad de vida tuya, de tu liderazgo y de tu expresión personal, profesional y social. Y con esto, a manera de introducción, lo que les quiero decir, queridos y queridas, es que en vez de ser un esclavo del falso ser, en vez de ser un esclavo del ser incompleto o del ser ocioso y de estar defendiéndonos constantemente, la otra alternativa que nosotros suscribimos es una invitación constante a trabajar
con las cualidades de lo que significa una presencia plena. Y esa presencia plena que se desarrolla es un asunto de manejar el poder personal del ser humano, la autoestima, como un sentido de eficacia y de autorrespeto, la empatía con otros seres humanos, el ser en el presente y el empezar a desplazarse en la vida con amor, con poder y con eficacia. Así que, repaso, cuando estoy hablando de autodominio, estoy haciendo referencia a la necesidad de fortalecer el deseo de crecer y de disfrutar de grados mayores de actualización y de significado, desarrollando el carácter para servir y ayudar a otros seres humanos. También cuando estoy hablando de autodominio, estoy aludiendo a la necesidad de expandir el sentido de conectividad y de empatía con otros seres humanos y cultivar ese sentido de vínculo tan necesario que en la palabra de Dios se alude al asunto de que todo prójimo es mi hermano y es mi hermana. Por lo tanto, eso es una óptica distinta. Y en tercer lugar, cuando estoy hablando de autodominio, estoy haciendo referencia a la importancia de desarrollar el poder de la intuición, ¿verdad? Vamos a usar otra palabra, el poder del discernimiento. ¿Para qué? Para accesar verdades y uno darse cuenta de las cosas y también ir superando prejuicios, estigmas y estereotipos que lo que hacen es que deforman nuestra mente y dejar ir formas viejas de pensamiento que no nos ayudaban en nada. Y en cuarto lugar, cuando estoy hablando de autodominio, estoy aludiendo a la necesidad, que también lo hemos discutido en otras clases, a la necesidad de disfrutar de estados de quietud, de silencio, de paz, de alegría y de libertad para luego moverse hacia adelante y encarar los desafíos que sean. Así que la primera lámina que tienen por ahí, vamos a concretizar el tema del autodominio y su relación con el liderazgo personal, profesional y social, público. Así que cuando hablamos de autodominio, estamos haciendo alusión a la necesidad de ser consciente. Eso quiere decir esto, sé lo que está pasando aquí, en mi interior, en la vida, en mi relación con Dios. Ser consciente, entender, estamos siempre en el negocio del entendimiento. Ejercer control del proceso de integrar y transformar las partes limitantes de nuestra psicología personal, que todos los tenemos, empezando por mí, para superar fragmentaciones internas y convertirnos en seres humanos más plenos. La jornada de un ser humano que le quiere vivir a la vida a su talla es una de encaminarse y convertirse en un ser humano más pleno. Por eso es que el autodominio tiene siempre que ver con crecer, expresar, porque hay que hablar, y la palabra entonces esto se demuestra en el comportamiento. Crecer, expresar y demostrar el máximo potencial que uno tiene para hacer una contribución significativa y que tenga valor agregado. Y cuando hablamos de autodominio, también estamos hablando de manejar con efectividad las energías que uno tiene y el contenido de la mente para que podamos concentrar en las cosas que queremos realizar. Así que
¿De qué se trata? Se trata de un movimiento, ¿verdad? Hay gente que me pregunta, hola Coco, ¿en qué onda tú estás? Y yo le digo, estoy en un movimiento. Y hay gente que me dice, ¿y cuál es ese movimiento? Y la contestación, estoy en el movimiento de transitar de el ser fragmentado que a veces he tenido al ser pleno. Estoy en ruta hacia la plenitud. Y eso es una jornada constante. Y ese movimiento lo que significa es cómo poco a poco, con la ayuda de Dios, con la ayuda mía, con la ayuda de otros seres humanos queridos, me voy moviendo del ser falso o el ser incompleto al ser auténtico y más real. Y quiero decir, todos, empezando por mí, tenemos grandes posibilidades de movernos de un ser incompleto a un ser más auténtico y real. Y esto es importante porque a veces en la vida cotidiana, lo que se presenta es el ser incompleto. Y entonces queremos crear las condiciones donde el ser humano primero se atreva, se libere de todo temor y de manera constructiva y edificante se atreva a presentar el ser completo, auténtico, real en la vida cotidiana. Y en esa jornada, en ese proyecto, estamos todos. Así que la pregunta, ¿y cómo ayuda al liderazgo y a la calidad del ser humano el movernos hacia el ser completo? Acuérdense que cuando hablamos del ser completo, estamos hablando del ser con perspectiva, el ser con una arquitectura plena. ¿Y cómo logramos esa calidad del ser humano? Pues un punto importante, muy importante, es que hay que disolver las creencias limitantes que están en el interior de nuestra mente, girar la autoimagen y fortalecer la estima propia. Y la estima propia lo que quiere decir es el autorrespeto que tengo de mí mismo y por consiguiente, como me respeto, la conducta siempre va a reflejar mayor dignidad y mayor eficacia. Por lo tanto, los actos destructivos siempre apuntan a una frágil y enferma autoestima. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la autoestima sin exagerarla, porque la exageración también de la autoestima es una disfuncionalidad. Así que, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta que hay gente que me hace, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reconocer debilidades, tomar acción concreta y crecer sobre esas debilidades. Y eso es una identificación que las tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer todos. Le puedo dar el testimonio de que yo he hecho ese trabajo conmigo mismo. Es un trabajo constante, es un trabajo de mucho esfuerzo. Por eso es que, como es un trabajo de tanto esfuerzo, yo empiezo entregándoselo a Dios. Eso es lo que hizo David. El rey David, uno de los hombres más espectaculares de la historia, cuando se enfrentó con la necesidad de trabajar con su autodominio, lo primero que hizo, le entregó la situación a Dios. Entonces, de una manera más concreta también, hay que controlar las reacciones de la mente ante los estímulos externos. Porque nosotros los seres humanos no somos perritos de Pavlov, que tan pronto nos tocan la campanita, empezamos a jadear hacia donde está la satisfacción de esos estímulos. En tercer lugar, hay que conectar. Es muy importante, conectar y apreciar a otros. Este es el vellón que tengo estos tiempos. ¿De qué se trata el desarrollo del autodominio? De aprender a conectar y apreciar a otros con mayor calidad. En cuarto lugar, nos tenemos que mover, ¿verdad? De la ambición deslavazada a la ambición constructiva
que siempre se nutre del servicio que podemos rendir. La ambición por la ambición misma no es mala. Lo que pasa es que hay que asegurar que se canaliza esa ambición, ese emprendimiento, ese deseo de lograr cosas, con una plataforma de servicio y de contribución. También hay que balancear las necesidades de otras personas con los requisitos de la tarea. Por eso es que los líderes ayudan a que otras personas crezcan y se desarrollen. Y eso se logra logrando una vinculación, una articulación entre las necesidades que tienen otros seres humanos y los requisitos en el contexto del trabajo. Hay que revalidar lo que es importante para uno constantemente. Uno no lo puede dar por sentado. Una revalidación constante de lo que es importante para uno y muy significativo. Hay que reconocer los errores personales, rectificar, corregir y poder reírse con salud mental de uno mismo, de las cosas que a veces uno puede decir. Yo he dicho a veces de mí mismo, wow, eso me quedó bien estúpido, porque en realidad no era el mejor comportamiento que podía evocar. Así que muy importante sentir y expresar en la coyuntura en que nos encontremos lo único de nuestra presencia. Eso quiere decir lo auténtico de nuestra presencia, la sinceridad de nuestra presencia. Y hay seres humanos que cuando presentan su ser en la vida cotidiana, uno se da cuenta de que están compartiendo lo único, la sinceridad de su presencia. Aquí en esta audiencia hay muchas personas que se presentan así, muchas personas. Entonces también es importante para el autodominio concentrar y dirigir las energías de maneras más eficaces para lograr las cosas en menos tiempo, porque el recurso más escaso que tenemos los seres humanos es el tiempo. Y ya ustedes saben que en otras clases hemos compartido la idea que en la vida uno paga con tiempo. Eso quiere decir, uno quiere lograr un bachillerato, pues ¿cómo uno paga? Con 4 años. Uno quiere comprar una casa, ¿cómo uno paga la hipoteca? Con 10, 15, 30 años de tiempo. Por lo tanto, el tiempo es un recurso escaso y tenemos que aprender a manejarlo con eficacia y efectividad. Y finalmente, el liderazgo que ayuda a la calidad del ser humano es un asunto de manejar la presión. La presión, ¿verdad? Y a veces hemos dicho la presión con mucha frecuencia es un privilegio. Manejar la presión y estar en flow es el libro que discutimos en una ocasión, ¿verdad? Del flow. Estar en flow, que lo que quiere decir es estar en movimiento eficaz al ejercer liderazgo, pero miren con qué atributo. Actuando con paz y disfrute. En realidad, en la onda en que yo estoy es que no hay liderazgo para crear desasosiego. Eso es otra cosa, pero eso no es liderazgo. El liderazgo se hace con paz y con disfrute y con sonrisa. Así que una idea crucial. Quiero compartir esa idea crucial con ustedes que en otras ocasiones hemos trabajado. Una idea crucial. Es menester desarrollar un nuevo modelo mental, una nueva estructura mental para desarrollar el autodominio. Eso quiere decir, tengo que cambiar de canal. Dime cómo piensas, te diré cuál será tu comportamiento. La sumatoria de todos los comportamientos conforma la cultura de trabajo. La cultura de trabajo es crítico y es vital para nutrir las estrategias institucionales, y las estrategias institucionales son una respuesta a la comunidad, a la sociedad, al mercado, al mundo. Por lo tanto, esa relación es importante. Pensamiento, cultura, estrategias y respuesta a la comunidad, al país, al mundo, a cualquier contexto en el que me pueda encontrar. Así que una muestra de algunos tratadistas. Los tratadistas los consulté bien
en el proceso de preparar esta clase. Los consulté bien, los estuve estudiando con rigor. La obra de Roberto Azagloli, esa obra importante, Psychosynthesis. A Roberto Azagloli se le considera como uno de los científicos del espíritu, ¿verdad? Ahí a mano derecha ustedes ven el libro. Es un libro exquisito. Es un libro sublime. Y está relacionado su obra con este asunto del liderazgo y el manejo del autodominio. Y en esa obra, el planteamiento principal de esa obra es que se necesita un enfoque comprensivo, holístico, para el desarrollo de la persona en forma dinámica, de manera de lograr el establecimiento progresivo ¿de qué? De la armonía, la paz, la integración y la transformación de los distintos elementos del ser. Esto lo que quiere decir, como decía Eugenio María de Hostos, vivirle a la vida su talla es un proceso que requiere mucho trabajo. Y eso en esencia es lo que se plantea en esa obra que se la recomiendo a los de ustedes que son lectores. Pero significa esto, tratar de vincular las distintas piezas del rompecabezas que constituye mi vida. Entonces, la segunda obra, estuve caminando con esa obra por mucho tiempo. Una de mis obras de cabecera, las obras de William Schultz. Y ese libro importante, ¿verdad? De Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Ese es uno. Y el libro principal de él, que está a mano derecha, de Interpersonal Underworld. Y me encanta el título. Y una de las cosas que está planteando, y me voy a detener aquí para que lo puedan mirar con calma. Una de las cosas que está planteando Schultz ahí, que es muy relevante para estos tiempos, es que cada individuo tiene 3 necesidades interpersonales. Y es interesante porque sus discípulos han tratado de demostrar empíricamente si lo que él planteaba era empíricamente sostenido, y todas las investigaciones hasta la fecha lo que están diciendo, sí, el planteamiento de Schultz esto se sostiene empíricamente. ¿Y qué quiere decir? Que cada individuo tiene 3 necesidades interpersonales. La primera, tiene una necesidad de inclusión. Inclusión, que lo incluyan. Por eso, lo peor que uno puede hacer con un ser humano es tratarlo con un sentido de no aceptación. Es lo peor que uno puede hacer con un ser humano. El ser humano que no se siente aceptado, incluido, se desorganiza en su comportamiento. Segundo, muy importante, todos los seres humanos necesitan disfrutar de algún grado de control de sus vidas y de lo que hacen en la vida cotidiana. Y tercero, muy importante, todos los seres humanos tienen una necesidad de afecto. Entonces, una de las cosas que plantea Schultz es que estas necesidades, acuérdense, la de inclusión, aceptación, control en la toma de decisiones y la de afecto, vamos a extenderla, sentirse amado. Estas 3 necesidades predicen y explican la calidad de las relaciones interpersonales. Así que se convierten casi como unos elementos para cualificar la calidad del ambiente que tenemos. ¿En qué escenario? Schultz va a decir en cualquier escenario. ¿Y cuáles son esos escenarios? La familia, la escuela, la universidad, las instituciones de trabajo, las comunidades, la vida cotidiana en términos generales. Así que si usted quiere influir constructivamente en el comportamiento de otros seres humanos,
en el ejercicio de su liderazgo, mire qué sencillo lo que hay que hacer, ¿verdad? Primero, asegúrese que usted se presenta como que está incluyendo y aceptando a los seres humanos. Segundo, reconozca que los seres humanos tienen cierto grado de discreción y de apoderamiento y de deseo de controlar y llevar a cabo sus propias iniciativas. Y tercero, hay que demostrar afecto, solidaridad, empatía, amor en cualquier contexto. Y en la medida en que utilizo esos elementos para configurar el ambiente, el clima, la cultura de trabajo, el ejercicio del liderazgo será mayor. En el caso de William Schultz, él le llamó a esto, se hizo muy famoso, lo ven en el libro ahí, FIRO, F-I-R-O. F lo que quiere decir fundamental, la I lo que quiere decir interpersonal, la R lo que quiere decir relations y la O lo que quiere decir orientation. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Schultz? Es que hay que entender the fundamental interpersonal relations orientations de los seres humanos para tratar de influir constructivamente en su comportamiento. Así que muy importante esta obra en cualquier contexto donde se quiera ejercer el liderazgo constructivo. A mí no me interesa nada de lo destructivo, nada. Como cuestión de hecho, trato de alejarme de los ambientes que veo que es otra cultura. Entonces, la obra de Albert Ellis, que aquí hay distinguidos profesores en la audiencia que conocen bien la obra de Albert Ellis. Un psicólogo, psicoterapista neoyorquino muy famoso, estuvo en Puerto Rico en la Universidad de Carlos Albizu, estuvo allá por la década de los 80, y tuvimos la oportunidad de compartir mucho con él y fue exquisito. Albert Ellis, el libro espectacular, el The Rational Emotive Behavior Therapy. Un libro espectacular. Y ese libro, lo que él dice, acuérdense que estamos trabajando con el tema del liderazgo o con el tema de cómo los seres humanos podemos influir constructivamente en el comportamiento de otros seres humanos. Pues Albert Ellis, en ese libro, en esa obra, influenciada por el filósofo griego Epíteto, con esta expresión del filósofo de que las personas no se alteran por los hechos concretos, sino por lo que piensan de los hechos. Por lo tanto, si uno quiere manejar y gerenciar los estados anímicos de uno como persona, uno tiene que trabajar con los pensamientos que tenemos de esos hechos. Y el punto aquí importante es que los problemas conductuales y emocionales, según Albert Ellis, tienen tres fuentes principales: los pensamientos, las emociones y las conductas. Obviamente forman un sistema, ¿verdad? Y hay una relación de traslapo imbricada entre los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Pero ya sabemos por las cosas que tenemos que trabajar: pensamientos, emociones y comportamientos. Y ahorita voy a hacer una expresión sobre eso de una manera más concreta. Entonces está la obra de John Bowlby, una obra exquisita también. John Bowlby, el libro se titula El vínculo afectivo, está en español ese libro, El vínculo afectivo. El otro libro que está a mano derecha es el Maternal Care and Mental Health. Y entonces ese libro lo que dice es, y yo sé que hay expertos aquí en la audiencia, que las experiencias tempranas del ser humano orientan el comportamiento hacia otras personas. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y por eso es que la familia es tan importante. La familia es tan importante porque la familia es la institución
en la que se desarrollan los valores, las creencias y se van configurando las maneras de orientar el comportamiento hacia otras personas. Es muy importante, ¿verdad? Esa dimensión. Entonces, miren la teoría de Albert Ellis y su relación con el autodominio, ¿verdad? Yo preparé este esquemático para poder sintetizar el pensamiento de Ellis y su relación con el autodominio. Primero, los seres humanos empezamos con unas expectativas, unos pensamientos, unas creencias que tenemos y que se dirigen a interpretar unos acontecimientos, ¿verdad? Y cuando vinculamos nuestros pensamientos con los acontecimientos, esos pensamientos van creando una interpretación del acontecimiento. Y por consiguiente generan unas emociones, generan unos sentimientos y van a influir dramáticamente en la acción. Entonces el punto importante aquí es que en los procesos de autodominio tengo que estar consciente de esta relación, cómo mis pensamientos están influyendo en mi acercamiento a la realidad y cómo esos pensamientos configuran la interpretación, los sentimientos y en cierta medida están influyendo en la acción, en el comportamiento y en las conductas. ¿En qué contexto? En cualquier contexto. Así que, ¿de qué se trata el autodominio, queridos y queridas? Lo estoy poniendo aquí de una manera bien sencilla. ¿De qué se trata el autodominio? El autodominio se trata de dejar de esperar que otros cambien. Eso quiere decir coger responsabilidad de lo que yo puedo hacer y de lo que yo puedo cambiar con ánimo de crecimiento y de desarrollo. Es un asunto personal. Es una cuestión personal el autodominio, del cual me quiero esmerar. Así que la próxima gráfica, muy importante para mí, hay dos fuerzas psicoespirituales importantes para desarrollar el liderazgo y para desarrollar el autodominio en la dimensión privada, profesional y pública, ¿verdad? Esas dos dimensiones. Voy a ir con calma aquí, con calma. Primero está la dimensión del amor. Y ustedes saben que venimos con esta argumentación, de que una de las cosas que hay que aprovechar en la pandemia es que nos ha creado la oportunidad de crear culturas de amor en cualquier contexto, en la familia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en las comunidades. Porque el dolor nos ha puesto de frente con la necesidad de amar. La palabra amor viene del latín amoris, amaré, que fíjese qué interesante, está relacionado con otras palabras como madre, amigo y amistad. Por lo tanto, muy importante la dimensión del amor, ¿verdad? Y de una manera práctica, porque hay gente que me ha dicho, ¿cómo me podrías ayudar a definir las implicaciones del amor de una manera práctica? Eso me han dicho algunas personas. Y aquí la voy a definir el amor de una manera práctica, ¿verdad? El amor se trata de un sentimiento vivo de afecto. Debe estar vivo. Y vivo lo que quiere decir, lo puedo sentir. Un sentimiento vivo de afecto. ¿Y qué quiere decir eso? Una inclinación real hacia otras personas a quien uno acepta y le desea todo bien. Por lo tanto, esa es la cultura que debe existir en los escenarios de la vida cotidiana. La voy a repetir.
Una cultura donde impere el amor como un sentimiento vivo de afecto, de solidaridad, de empatía, que me inclina hacia otras personas a quien vamos a aceptar y le vamos a desear todo bien y todo lo mejor. Por eso mi argumento siempre es, si yo voy a dar el testimonio de que soy un cristiano de pura cepa, entonces tengo que demostrar con mi comportamiento sentimiento vivo de afecto, inclinación hacia otras personas a las cuales voy a aceptar y les voy a desear el mejor bien, crecimiento y desarrollo. Y aquí quiero decir algo bien fuerte, bien fuerte. Si no hay amor, si no amo, no hay autodominio. Punto. Por lo tanto, no puedo ser exclusivo con el amor. No puedo ser discriminante con el amor. Si no hay amor, esto es lo que nos enseñan las ciencias sociales. Si no hay amor, no hay autodominio. Por eso es que si uno es un cristiano, yo tengo que amar porque Dios me amó a mí primero. Y porque yo me siento amado por Dios, tengo que salir todos los días a amar a mis compañeros, aunque algunos de ellos sean difíciles de amar. Pero es posible hacerlo. Entonces, el otro elemento importante para la capacidad de autodominio es que los seres humanos somos estructuras de poder de voluntad. Tenemos poder para hacer cosas. Los seres humanos tenemos poder para hacer cosas. La palabra poder viene del latín potere, que quiere decir movimiento. Tenemos capacidad para movernos de tiempo 1 a tiempo 2, de un estado a otro estado. La palabra poder lo que quiere decir es somos capaces. Y me acuerdo de unos cursos que di en la universidad de introducción a las ciencias sociales, 1 y 2, allá en estudios generales. Y allá en estudios generales dábamos algunas lecturas de la metafísica de Aristóteles. Algunas lecturas. Es lo de ustedes que les guste leer, es una lectura muy interesante. Y si uno la lee en estos tiempos y le tapa el nombre de Aristóteles, parece que está hablando de estos tiempos. Y la metafísica de Aristóteles, cómo define el poder. Cojo aquí una marginal para decirle, cuando San Agustín leyó las obras de Aristóteles, en las Confesiones de San Agustín, él dice que había que cristianizar a Aristóteles, aunque había vivido antes de Cristo. Así que Aristóteles en la metafísica define el poder como la potencialidad que habita en el ser humano y que lo impulsa a desarrollar la plenitud del ser. Y eso es muy importante si amamos y reconocemos el poder que yace en nosotros, que en el caso de nosotros los cristianos, ese poder es por el Espíritu Santo en nosotros. Y es un poder extraordinario, capaz de hacer cosas imposibles y convertirlas en posibles. Por lo tanto, cuando los seres humanos reconocen que son capaces de dar amor y que tienen poder para impulsar y desarrollar la plenitud de su ser, entonces crecen, se desarrollan y hacen cosas extraordinarias. El poder es la capacidad y la facultad de hacer determinada cosa y lograr resultados aún en condiciones difíciles de adversidad y de dificultades. Pero quiero resumir esta página diciendo, recuerden esto porque es uno de los mensajes que quiero decir. Dos cosas quiero decir. El autodominio como una integración de la capacidad de amar y reconocer el poder que tenemos de hacer cosas constructivas y contribuir a la plenitud del ser. El autodominio siempre está relacionado con la calidad y la eficacia del comportamiento.
Cuando vemos comportamientos de calidad y de eficacia de manera sostenida en otros seres humanos, no nos queda otro remedio que admirar su autodominio. Aquí mismo ahora hay unas cuantas personas que no lo voy a decir en los nombres por no abochornarlos, pero hay unas cuantas personas aquí mismo que yo le admiro tremendamente la capacidad de autodominio que tienen en la vida cotidiana. Y algunos de ellos los saludé al principio cuando empezamos esta sesión. ¿Y qué quiere decir ese autodominio? Que reflejan en la presentación del ser en la vida cotidiana una calidad y una eficacia de su comportamiento. Por eso recuerden esto, que quiero que se lo lleven. Si no hay amor, no hay poder real. Y si no hay poder, no hay autodominio. Porque esas dos dimensiones están imbricadas y hay traslapo. Por lo tanto, uno tiene que amar lo que hace y demostrar un poder para desarrollar la plenitud de todos los que participan en lo que se hace. Por eso es que hay que superar las fragmentaciones y las lastimaciones. Así que esta lámina me gusta mucho. Me gusta mucho. Y voy a ir rápido, pero después los invito a que la estudien con cuidado. Es muy empírica. Hay mucho fundamento para esta gráfica. Ahí está recogida la expresión de muchas investigaciones. Hay expresiones puras, genuinas, auténticas del amor. Y hay algunas expresiones distorsionadas y disfuncionales del amor. Y quiero enfatizar las expresiones puras. Miren las expresiones puras del amor, que se demuestran con comportamiento. Deseo de fortalecer y de ser fortalecido. De ser parte de algo mayor que uno mismo. Esa es una expresión pura del amor. Segundo, una expresión pura del amor. Deseo genuino de levantar a otras personas y no solamente al ser o a uno mismo. Tercero, el deseo de conectar con otras personas y de entender a otras personas. Cuarto, servir y apoyar a otros sostenidamente. Quinto, compasión, aceptación, intimidad, afecto, empatía. Y finalmente, una de las expresiones puras del amor, armonía, paz, unidad, orden, alegría, cooperación, tranquilidad, serenidad, trabajo en equipo. Y esas expresiones son puras. Las expresiones distorsionadas del amor, distorsionadas, que a veces la vemos en los medios, ¿verdad? Dependencia, pasividad, inercia, resignación, sentirse no digno de amar, sin valor y no fortalecido, conformista, con miedo, no involucrado, distanciado, sobrepreocupado por las opiniones de otros, amor al status quo y miedo a la responsabilidad, soledad existencial, miedo, rechazo y timidez. Así que esas son las expresiones puras y las expresiones distorsionadas del amor. Vamos a ver las expresiones puras del poder. Significa deseo de crecer. Acuérdense, poder, potere, movimiento. Deseo de crecer. Aprender a ser asertivo. Adoptar responsabilidad. Marcar una diferencia y crear y expresar lo mejor de uno. Demostrar voluntad, energía, determinación, deseo, pasión, intencionalidad, alegría. Compartir un propósito, una razón de ser, una visión de futuro,
decisiones que son acciones y son comportamientos basados en principios, valores y conocimientos, en nuestro caso, cristianos y ecuménicos. Y finalmente, el poder constructivo en su expresión pura se demuestra con el logro, la creatividad, la libertad y la disciplina que produce resultados eficaces. Ahora, el poder destructivo, distorsionado, es aquel que demuestra egoísmo, rudeza, ciega ambición, terquedad, rigidez, fanatismo, imposición con la fuerza sobre otros, separación, aislamiento, falso sentido de superioridad y de orgullo, agresión, violencia, competencia antagónica, ausencia de ayuda y por consiguiente sentido de inadecuacidad y de impotencia, y buscar el aislamiento para evitar el rechazo de lo que son comportamientos disfuncionales. Así que la próxima lámina resume y dice esto: hay unas dimensiones del ser que tienen una relación con el autodominio, ¿verdad? Y esas dimensiones, empiezo con yo mismo, ¿verdad? El ser con el yo. Y a algunos de nosotros lo que les vamos a recomendar a ustedes es que si vas a empezar por ti mismo, conéctate con Dios y conéctate con la búsqueda de lo divino y del Salvador y del Creador para que te dé fuerza. Hay que ser práctico para que te dé fuerza y te potencie, pero tienes que empezar por ti mismo. Y al empezar por ti mismo, conectándote arriba, entonces vas poco a poco desarrollando autoconciencia. ¿Qué quiere decir autoconciencia? Es una atención al interior de mi ser. Es conciencia de lo que estamos conscientes. Es también una dimensión de la identidad. ¿Quién yo soy? ¿Y quién yo quiero ser? Y en la medida en que voy contestando estas preguntas difíciles pero importantes y las mantengo vivas las preguntas, ¿quién yo soy? ¿Y quién yo quiero ser? ¿Y cómo quiero mejorar? Entonces voy ejercitando el poder de voluntad y la intencionalidad. Recuerden cuando discutimos a Rollo Meir, ¿verdad? El concepto de intencionalidad. Eso es lo que quiere decir el deseo del ser humano de moverse con intención para lograr un propósito edificante. Y en la medida en que activo el poder de voluntad y la intencionalidad, entonces se despierta. Esto es un regalo increíble de la mente. Se despierta la imaginación, la capacidad de imaginar. Me gusta la frase einsteiniana, ¿verdad? De Alberto Einstein. Me gusta la frase einsteiniana, que los griegos lo habían dicho, pero quien popularizó la frase fue Alberto Einstein, ¿verdad? Si somos capaces de imaginar algo, lo podemos lograr. Por lo tanto, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los compañeros de trabajo, a los prójimos, en el nombre de Dios, tenemos que invitarlos a imaginarnos mejores futuros del que enfrentamos en la vida cotidiana. Porque cuando uno imagina algo y pone en práctica la creatividad, entonces, ¿de qué se trata la vida? De salir a diseñar una mejor realidad. En eso se encuentra el país y sus instituciones. El país y sus instituciones están en una coyuntura donde todos tenemos que imaginar, activar nuestra creatividad para tratar colectivamente de diseñar mejores futuros. ¿Dónde está el gran reto para este país? En la capacidad de unirnos en función de un propósito. Todavía no estamos ahí. Así que cuando los seres humanos desarrollamos autoconciencia y reconocemos que tenemos amor y poder de voluntad que activa nuestra intencionalidad, ¿para qué? Para imaginar y crear y diseñar una mejor realidad, entonces salimos a decidir
con responsabilidad. Y en ese sentido, diría la doctora Lucy Delgado, que espero que esté conectada por ahí, diría la doctora Lucy Delgado que en ese sentido estamos siendo más humanos. Una lectura que muchos de ustedes hicieron allá en estudios generales cuando cogieron los cursos introductorios en estudios generales de Ralph Barton Perry. Y en ese era un panfletito que se compraba y ese panfletito se titulaba Sobre la libertad. Y era bien importante porque miren cómo se introducía la definición de libertad. Y hoy por hoy esa definición es más aplicable que nunca. Libertad es la capacidad de decidir con responsabilidad. Por lo tanto, cuando uno decide con irresponsabilidad, no está siendo libre. Como cuestión de hecho, se está haciendo súper dependiente de lo inadecuado, de lo incompleto, del falso ser. Así que, ¿en qué coyuntura histórica vivimos? En una coyuntura donde los seres humanos todos tenemos que fortalecer nuestro sentido de decidir y actuar con responsabilidad. Y por eso es que no nos queda otro remedio que preguntarle a nuestros compañeros y compartir con nuestros compañeros lo que estamos haciendo para mejorar en nuestra dimensión de autodominio. Ustedes se dan cuenta a veces cuando vemos en los medios alguna expresión de comportamiento que dejó mucho que desear. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Un problema de autodominio. Y no lo digo pasando juicio porque todos podemos tener un día difícil en ese sentido, pero tenemos que hacer prevención, prevención, prevención. Acuérdense que hemos dicho en muchas clases anteriores, el sistema para hacer la calidad del comportamiento es la prevención. Por lo tanto, hay dos fuerzas psicológicas primales, dos fuerzas psicológicas primales, ¿verdad? Eso quiere decir que están dentro de nosotros. Eso es lo que quiere decir esto. Nos crearon con esas condiciones. Y hay esas dos fuerzas psicológicas primales nos afectan a todos. Y nos dan el impulso para vivir, crecer y conectarnos con otros seres humanos, ¿verdad? Y nos dan el impulso para afirmarnos, expresar nuestro potencial y alcanzar un sentido de significado y logro en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿y cuáles son esas dos fuerzas, verdad? Entre otras, pero esas dos fuerzas son las siguientes. Primero, los seres humanos tenemos el potencial de ser conscientes. Acuérdense que dijimos eso. Tenemos el potencial de ser conscientes. Y cuando uno es autoconsciente, entonces concentra en la calidad de la presencia que estoy evocando en el aquí, ahora, ¿verdad? Y a esa disquisición, a esa elaboración, con respeto, con humildad, nosotros le hemos añadido una dimensión superior. Nosotros lo que le estamos diciendo a la literatura y a los tratadistas, oigan, ustedes tienen razón. Para trabajar con el autodominio hay que trabajar con el sentido de autoconciencia. La palabra en inglés a mí me gusta mucho, que es righteousness, ¿verdad? El sentido de justicia, de autoconciencia. Y obviamente el sentido de autoconciencia siempre está relacionado a la presentación del ser en la vida cotidiana, ¿verdad? El libro famoso de Erving Goffman, La presentación del ser en la vida cotidiana. Pero entonces nosotros lo que estamos compartiendo con ustedes, si uno quiere ser un líder pleno, un profesional pleno, un ser humano pleno, entonces es inevitable conectarse con nuestro creador. Y la investigación, lo remito a esta obra tremenda que se titula el Oxford Handbook of Spirituality Research. El Oxford Handbook of Spirituality Research.
Eso es una enciclopedia que se ha publicado recientemente para fundamentar la dimensión del Dios en nuestra vida como una condición necesaria para la plenitud de nuestro ser. Acuérdense que nosotros discutimos aquí el libro de Víctor Frankl, La presencia ignorada de Dios. Acuérdense que ese es el mismo planteamiento de Frankl. Y Frankl dijo que ese era su mejor libro, ¿verdad? La presencia ignorada de Dios. Y también fue el mismo planteamiento de don Miguel de Unamuno, el sentimiento trágico de la vida. ¿Y cuál es el sentimiento trágico de la vida? Que a veces uno se da cuenta muy tarde de la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas para aspirar a una condición de mayor plenitud. Así que esos tres elementos están presentes por ahí, y el punto que queremos enfatizar aquí es que el ser, ¿quién es el ser? Nosotros, cada uno de ustedes. El ser necesita de una identidad para expresarse, ganar experiencia y conectar con otros seres humanos. Por eso es que hay que trabajar con el tema de la identidad. ¿Por qué? Porque está relacionado con la capacidad de expresarnos mejor, ganar experiencia y conectar constructivamente con otros seres humanos. Y la relación que hay, la identidad, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién yo quiero ser? ¿Y cuáles son las contribuciones que yo quiero hacer, verdad? Esto es un asunto importante con el que hay que trabajar en ruta al autodominio, y obviamente ese sentido de identidad se nutre de la educación, el educaré, y se nutre de las experiencias que voy cultivando. Y el tercer elemento importante son las relaciones, el sentido de conectividad. Y en la medida en que esas tres dimensiones se van integrando en el rompecabezas de la vida del ser humano, con ánimo de cultivar la plenitud y con ánimo de fortalecer el modelo mental y dejar ir las cosas limitantes, entonces voy avanzando y progresando en el autodominio. Déjenme ese mismo modelo ahí, déjenme decirlo de una manera más concreta, si quiero trabajar con la dimensión del autodominio, y supongamos que esta pregunta me la está haciendo un presidente de una empresa o un director ejecutivo de algún sitio, o alguien técnico me está haciendo esa pregunta. Si quisiéramos trabajar con el asunto del autodominio y de la plenitud del ser y del fortalecimiento del modelo mental, pues entonces vamos a ponerlo en un lenguaje más concreto. Necesito desarrollar, número uno, competencias, habilidades, destrezas. Número dos, necesito crear experiencias, que la gente pase por experiencias de crecimiento y desarrollo. Y número tres, tengo que invitarlos a que concentren las actitudes y en los comportamientos. Así que algunas investigaciones, le puedo decir, algunas investigaciones de los elementos críticos para el liderazgo, algunas investigaciones recientes, la parte técnica, sustantiva, eso es como el 40% del trabajo. Y el asunto del autodominio y de las actitudes es como el 60% del trabajo. Y hay muchas investigaciones en esa dirección. Así que la próxima lámina, una lámina que nos gusta mucho, ¿verdad? Lo que dice esta lámina es la estructura de la mente. La estructura de la mente, la estructura psicológica actúa como un gran recipiente, ¿verdad? Esto es como si estamos preparando
asopado, un sopón, ¿verdad? Por un lado está el ser. Siempre empezamos con el ser. Los protagonistas del autodominio son los seres humanos. Fíjense que hay una nubecita. En esa nubecita a veces, ya ustedes saben, yo a veces pongo una crucecita que yo le digo a mis amigos y amigas, esto, no sean bobos, sean listos, conéctense arriba, porque en la medida en que uno se conecta arriba es más fácil la batalla por vivirle la talla a la vida. Así que esto, los combates por el ser es un asunto de trabajar con las creencias, la identidad, las memorias, los sentimientos, los deseos, los hábitos y los comportamientos. Las memorias son muy importantes porque a veces son dolorosas. Y entonces esas cosas las tengo que manejar con ánimo terapéutico. Y en la medida en que esas cosas se juntan en ese asopado y compartimos con otras personas, esto se va creando como una especie de inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo fue un constructo desarrollado por Carl Jung, fundador de la psicología analítica y uno de los discípulos más distinguidos de Freud. Pero este concepto de inconsciente colectivo hace referencia a una dimensión que está más allá de la conciencia y que es común a la experiencia de todos los seres humanos y que va forjando una cultura, ¿verdad? Y fue muy bien elaborado ese concepto de inconsciente colectivo, y en Puerto Rico lo que tenemos que hacer en esta coyuntura histórica es transformar el inconsciente colectivo. Aquellas cosas que compartimos que a veces nos alejan del autodominio, pero que no las conversamos ni las compartimos con ánimo de transformarlas y de mejorarlas. Así que el punto importante es que las convicciones, los pensamientos, los sentimientos, los deseos y los hábitos influyen en nuestro comportamiento, pero el ser humano puede ser más que eso. Y lo que se ha creado, tanto en el plano individual como en el plano social, se puede descomponer, se puede descodificar, mejorar y sustituir con ánimo de diseñar una mejor vida, unas mejores instituciones, una mejor comunidad, una mejor sociedad, un mejor país. Yo creo que por ahí es que estamos. Así que 4 niveles de la mente. 4 niveles de la mente. Hay que trabajar con esos 4 niveles. El rompecabezas de la mente integra esos 4 niveles. El primer nivel es el físico, ¿verdad? La condición física, la dimensión emocional, intelectual, cognitiva y la espiritual, ¿verdad? Esto forman esa estructura compleja, ese sistema. Y cuando hablamos de una dimensión holística, esa palabra que se usa mucho en las ciencias sociales, una dimensión comprensiva, a lo que alude es a la integración total del ser, de esas 4 dimensiones, para asegurar que nos acercamos un poco más a la condición de autodominio y por consiguiente a la plenitud del ser. Recuerden, ya lo dije, pero recuerden que nosotros discutimos en otras clases la obra, que se la recomiendo a los que no la hayan leído, de Viktor Frankl, La presencia ignorada del ser. Y recuerden la obra también que se estudiaba mucho en la universidad, yo espero que algunos de ustedes la hayan leído, de Don Miguel de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, que son 2 obras de mucha profundidad filosófica, práctica también, y de desarrollo personal. Así que otras obras recomendadas. Les recomiendo las obras de Sheldon Cooper, ¿verdad? Las obras de Sheldon Cooper. Esas obras están en la segunda, la tercera y la cuarta. Las obras de Sheldon Cooper. ¿Quién es Sheldon Cooper? Esto es un psicoterapista internacional
neoyorquino, se mudó para Washington, cuya obra se ha utilizado no solamente para la psicología clínica, sino se ha utilizado para los procesos de cambio y transformación, para el desarrollo de culturas productivas en el contexto de la vida cotidiana. Ese libro de Sheldon Coop, el de The End of Innocence. Y miren el segundo, ¿verdad? El título interesante, Mirror, que es espejo, máscaras y sombras. Es uno de mis libros preferidos de él. El primero también. Y Sheldon Coop, una de las cosas que dice es que si uno quiere trabajar con las creencias y con las ideas que uno suscribe y uno quiere determinar realmente si lo que uno piensa es cierto y reconocer que no todo lo que uno piensa es cierto y que tenemos a veces algunas creencias limitantes, y que esas creencias limitantes a veces tienen que ver con la autoimagen. Por lo tanto, a veces la autoimagen está frágil. Una de las cosas que dice Sheldon Coop es que uno tiene que mirarse en el espejo. Mírese en el espejo por más de 10 minutos. La mayoría de las personas no tiene la paciencia para mirarse en el espejo detenidamente a ver qué descubre. Uno tiene que mirarse en el espejo y reconocer esas cosas que otras personas ven y que uno tiene oportunidad de mejorar. Y para uno lograr un propósito de mejoramiento personal, uno tiene que mirarse en el espejo y uno tiene que mirarse en el espejo con curiosidad de mejoramiento. Así que el punto importante, ¿verdad? Mirarse con cuidado al espejo. La otra obra que les recomiendo, ¿verdad? Muy importante, estas dos obras que le estoy recomendando ahora son parte de la plataforma de la psicología humanista. Es la obra de Carl Rogers. Miren, esas obras de Client Centered Therapy, esas son obras, esos son 2 volúmenes de los años 60 dedicados a la importancia de la calidad en el servicio al cliente. Son 2 volúmenes pero exquisitos de Carl Rogers y obviamente a mano derecha, al extremo de la mano derecha, el libro clásico de Rogers, On Becoming a Person. Y On Becoming a Person, parte del propósito de convertirnos en una buena persona es trabajar con el autodominio. Así que miren esas obras por ahí, los de ustedes que les gusta leer, porque estos son libros interesantes. Así que recuerden, repasando, ¿verdad? Lo que pensamos que es cierto, no siempre lo es. Así que el autoconcepto que uno tiene de uno mismo no siempre es correcto. Particularmente cuando están escondidas algunas creencias limitantes que aluden a las interpretaciones de cómo se piensa, cómo piensa el ser de que es, cuando en realidad no es así y podrá ser de otra manera. Y advertir que las creencias limitantes y poderosas tienen que ver con la autoimagen. Por eso es que hay que mirar las creencias con mucho cuidado, porque ellas le imparten significado, competencia y simpatía al ser en la relación con otros seres humanos. Quiero decir aquí varias cosas antes de pasar esta lámina. La imagen anterior, vamos a mirarla aquí, estas obras y esta lámina, particularmente las obras de Sheldon Coop, la esencia de ese mensaje, lo estoy reduciendo a una oración, la esencia de ese mensaje es que todas las batallas significativas están dentro del ser humano.
Todas las batallas significativas están dentro del ser humano. Esa es la esencia del mensaje de las obras exquisitas de Sheldon Cooper. Pero como puede ser que esté por ahí la doctora Lucy Delgado, que un día llegó con una caja de libros y me dijo: a ti que te gusta leer, te reto a que te leas esta caja de libros. Y ella me trajo todos los libros de Joyce Meyer. Y como 2 meses después yo la llamé y le dije: querida, ya me leí los libros y me puedes dar un quiz para que sepas que me los leí. Y la mayoría de los libros de Joyce Meyer tienen que ver con el tema, este es uno de sus libros, con el tema The Battlefield of the Mind. Y obviamente está diciendo lo mismo que Sheldon Cooper. Pero aquí entonces yo le digo a ustedes, vamos a ir a la Biblia. Y la Biblia en Romanos 12:12. Romanos 12:2 en la Biblia dice: y no os conforméis a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Sean renovados y transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, esto que es bueno, agradable y perfecto. Así que el punto que quiero hacer aquí, es importante trabajar con esas creencias, particularmente aquellas que limitan, y uno no las debe dejar congeladas por el resto de la vida. Así que sigan conmigo este gráfico para hacer el caso de por qué es importante trabajar con las autocreencias negativas del ser. ¿Por qué? A mano izquierda, porque esas creencias a veces, cuando son negativas, crean miedo a ser ignorados. A veces activan un sentido de humillación. Eso quiere decir, nos ofendemos por cualquier cosa. Van creando una sensación de impotencia y una preocupación desmedida con ser rechazado. Y cuando se activan, ¿verdad? Se activan esas dimensiones, entonces van creando una especie de repertorio de comportamientos defensivos. Eso quiere decir, por cualquier cosa nos ponemos defensivos y estamos prestos para restarle a nuestra capacidad potencial fuerza para dirigir y trabajar bien. Y en la medida en que nos quedamos con esas autocreencias negativas, sin querer o queriendo, vamos presentando un ser incompleto en la vida cotidiana, un ser falso en la vida cotidiana que tiene una incapacidad para el autodominio. Así que todo el mensaje que quiero enfatizar aquí es esto: es importante que los líderes examinen la estructura de sus autocreencias, y quiero decirle que hay mucho trabajo que hacer, porque no son muchos los líderes que examinan estas cosas. Hay un grupo de ellos, los más espigados, los más alertas, los más profundos. Hay un grupo espigado de ellos, pero esto es un trabajo que lo tiene que hacer todo el mundo en la sociedad actual. Así que hay que superar el ser falso. Recuerden lo que dije, esto nos toca a todos, empezando por mí. No piensen que me estoy sacando de la fila. No. Es un trabajo que lo tenemos que hacer todos. Y el ser falso, eso es lo que quiere decir el ser incompleto, que también lo que quiere decir el que está limitado, el que no examina su estructura de creencia, es aquel que limita, restringe o cancela las posibilidades que tiene en la vida, reduce la confianza, la expresión creativa, y miren esto,
y fragiliza la habilidad de conectar e influenciar a otras personas. Por eso es que hay una relación entre el ser falso y el liderazgo defectuoso. Entonces, el ser falso siempre va a utilizar el miedo como una herramienta de tratar de inducir comportamiento. ¿Verdad? Por eso decía Eugenio María de Hostos en la peregrinación de Bayobán, decía Eugenio María de Hostos, venceréis el Dios con letra minúscula, del miedo y únicamente entonces seréis libres. 2 puntitos, sin miedo. Así que mientras más cerca uno está de Dios, menos miedo tiene. Mientras más lejos uno está de Dios, más miedo tiene. Por lo tanto, aquellas cosas que nos dan miedo, las entregamos a Dios. Y en la medida en que uno está con alguna expresión del ser falso, uno trata de sobrevivir manteniéndose invisible. ¿Cuántas veces uno oye por ahí pasar por debajo del radar? El asunto es que los líderes a veces tienen que pasar por encima del radar. La dimensión del ser falso también tiene que ver con el asunto de que no se desea profundizar en el interior del ser. Eso quiere decir un trabajo que se rechaza o no se quiere hacer. Y es un asunto de buscar datos que confirmen las creencias que nutren el status quo para no tener que cambiar. Y el ser falso también ignora todo lo que rete las creencias convencionales. Porque acuérdense la teoría de cambio de Kurt Lewin, ¿verdad? Estamos congelados, hay que descongelar el ser para volver a congelar. Así que el autodominio es el proceso y el reto de reconocer y liberar al ser humano del ser falso. Vamos a poner un lenguaje más fuerte. Es el proceso y el reto de reconocer y liberar al ser humano de la esclavitud del ser falso y de los efectos del inconsciente colectivo, es decir, de la cultura, y unir esas cosas al ser humano, unirlos con ¿qué? Con Dios, consigo mismo y con otros seres humanos en sus capacidades de mejoramiento, de cambio y transformación. Y aquí quiero enfatizar esto. Yo sé que hay amigos aquí que son miran esto con algún cuidado, pero quiero enfatizar esto. En la medida en que los seres humanos no conectamos con Dios, siempre vamos a estar en algo incompletos. Puedo dar el testimonio personal. Puedo dar el testimonio personal. Ahora yo miro para el pasado y digo con mucha frecuencia, wow, estaba dramáticamente incompleto. Y no quiero decir que haya logrado la plenitud, no quiero decir eso, pero les puedo decir a ustedes con humildad, estoy trabajando en esa dirección. Todos los días, trabajando en esa dirección. Un trabajo arduo, con ánimo de mejoramiento. Así que el autodominio le permite al ser humano cumplir con 4 condiciones de excelencia. 4 condiciones de excelencia. Por eso es que uno tiene que decirle sí al trabajo del autodominio. Primero, una condición de excelencia. Uno tiene que decirse a sí mismo, soy el centro de la pura autoconciencia, intencionalidad, voluntad, imaginación, a través de una identidad que hemos creado y que puede cambiar y mejorar. ¿Verdad? Segundo, tienes las herramientas para desarrollar tu mente, creencias, habilidades y hacia dónde voy a dirigir la atención. Y también manejar las respuestas inteligentes a los estímulos externos.
Y una tercera dimensión de la excelencia es reconocer que los otros seres humanos también son únicos, que tienen capacidades y que tienen cosas interesantes y que debemos buscar vínculos con ellos, ¿verdad? La esencia del cristianismo es un sistema social. Un sistema social me vinculo con Dios, me manejo a mí mismo, mi autodominio personal se fortalece y mi relación con los demás mejora proporcionalmente. Y la cuarta dimensión de excelencia es que integro las dimensiones del amor, el poder y el deseo de crecer y servir como líder, como profesional, como ser humano, como miembro del país, como participante en las instituciones con ánimo de contribuir a un resultado que es mayor que uno mismo. Así que el líder que ha caminado la jornada del autodominio, ya estamos terminando. El líder que ha caminado la jornada del autodominio. Y uno puede ir marcando ahí, yo he marcado para mí. El líder que ha caminado la jornada del autodominio. Número 1, reconoce sus debilidades y hace algo concreto para mejorar sin caer en sentimientos de culpa, vergüenza o defensividad, que son siempre elementos del falso ser, del ser incompleto. Segundo, obtiene control de sus reacciones internas y escoge con sabiduría sus comportamientos, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con el botón rojo que activa nuestras reacciones y tenemos que superar lo que yo oigo a veces diciendo a algunas personas, no, es que yo soy así. No, el que diga que es así, pues está condenado al falso ser. En tercer lugar, el líder que ha caminado la jornada del autodominio siente y desarrolla el sentido de conectividad con otras personas. Tiene esa curiosidad de conectarse constructivamente con otras personas. Una curiosidad que ha sido creada en nuestro interior. También sabe lo que es importante para él y para ella. Sabe lo que es importante para él y para ella. Y tiene un sentido de propósito. Es asertivo con destrezas y respeta la dignidad de otras personas. Ese líder que ha caminado la jornada del autodominio también se siente cómodo consigo mismo. Y parte de esa comodidad consigo mismo es la capacidad de admitir errores, ¿verdad? Y se puede reír de sí mismo. Y despliega una mezcla de amor y poder que poco a poco va reflejando un estilo de confianza, de entusiasmo, de autenticidad, de paz, de serenidad y de plenitud que otros reconocen, respetan y quieren seguir. Aquí voy a decirlo así rápido, ¿verdad? Pero aquí hay muchas personas en el grupo que me inspiran eso a mí, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando los miro al rostro, veo una mezcla de amor, poder, de confianza, de entusiasmo, de autenticidad y de plenitud y de paz que yo puedo reconocer en ellos y por consiguiente respeto y quiero emular lo que veo en el espejo de ellos. Así que ahí están las referencias. Lo último que quiero decir, están las referencias que los invito a que las miren. Esas referencias las estudié con mucho cuidado para la reunión de hoy. Mucho cuidado para la reunión de hoy. Así que
Lo último que quiero decir, acuérdense, ¿verdad? El término de mirroring de Sheldon Koop, que significa es uno tiene que tener la capacidad de mirarse con cuidado a sí mismo en su interior, identificar aquellas cosas que uno quiere mejorar. Y acuérdense que hemos compartido en otras ocasiones, la vida es un llamamiento, ¿verdad? Nos llamaron del cielo. ¿Para qué? Para que respondamos a un llamado. ¿Y qué quiere decir responder a un llamado? Lo que significa es que tengo un propósito, una misión, un trabajo con el que quiero cumplir. En el proceso voy desarrollando la vocación, el vocaré. He sido convocado para hacer eso y con la ayuda de Dios voy a dejar un legado pequeño, mediano o grande, como sea el caso particular. Pero todos estamos con amor, con destreza y con compromiso a mejorar en nuestro autodominio para hacer una contribución que sea significativa. Así que muchas gracias, los quiero mucho. Van a recibir estos materiales rapidísimo. Gracias por estar ahí, valoro mucho la presencia de ustedes. Y Dianely, si me pones aquí para verle las caras.